Padre Gregorio me pidió el otro día que conversara con ustedes en Pastor Davo Ovis, el número 21, 22, 23 tal vez, hasta 24, 21, 22, 23. Y el título que el documento le pone a ese apartado es La configuración con Jesucristo, cabeza y pastor, y la caridad pastoral. Entonces los invito a que pensemos un momento, a que dialoguemos en este momento de la mañana acerca de esa temática que comienza con la palabra configuración. Me imagino que ustedes, sobre todo los que llevan ya algún tiempo en la comunidad, los que han hecho estudios en Francia y en Ecuador y demás, entonces, y en Tabio tal vez, están muy familiarizados con esa palabra que dice configuración o conformación. Yo creo que hay varias palabras que significan prácticamente lo mismo y que por eso cuando las empleamos, pues es bueno estar atento si hay un matiz especial, pero las que yo encuentro que son como más parecidas son conformación, configuración, continuación, podría ser conversión en, transformación, cristificación, imitación, semejanza, ejemplo, unción. Esas son como las que más emplean. A ver, ¿por qué? ¿Por qué les digo? Porque son unas palabras que son muy dentro de la espiritualidad eudística y por eso creo que ustedes las han manejado o son familiares a ustedes. Conformación es la que emplea ahí el documento. Configuración es una palabra parecida, ustedes saben, conforma, de acuerdo a la forma o de acuerdo a la figura, podrían ser ambas muy similares, conformación, configuración. Pero en la teología, sobre todo antigua, hablaban mucho de cristificación, es decir, hacerse como Cristo. A veces en la renovación hablamos de conversión a Jesucristo, pero también convertirse en Jesucristo. Es decir, como dice San Pablo, ser semejantes. Es lo que dice San Pablo en Romanos 8, ser semejantes a Jesucristo, o seguir el ejemplo de Jesucristo, o caminar tras las huellas de Jesucristo, que dice la segunda carta de San Pedro. O seguir, o hacernos semejantes a Él, seguir su ejemplo. Bueno, son palabras que se emplean a veces una con otra, pero que podríamos de una u otra manera tomar como sinónimos. Les quiero decir la pequeña reflexión que les hago ahora en la mañana, pienso decírselas muy rápidamente, en 4 puntos. Primer punto que quiero aludir son los evangelios, o si quieren mejor, el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios y las cartas. En segundo lugar, quiero hablar de la liturgia. En tercer lugar, quiero hablar muy rápidamente del magisterio de la Iglesia. Y en cuarto lugar, quiero hablar de la reflexión que hace San Juan Eudes. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué nos va a hablar? Porque al fin y al cabo, si es Pastores Davo Ovis, entonces en realidad sería magisterio de la Iglesia. Pero lo estoy tratando de fundamentar en el Evangelio, en las cartas del apóstol, en la celebración litúrgica, luego en la parte del magisterio eclesial y finalmente en la espiritualidad eudística. ¿Estamos claros? Y les dije al principio las distintas palabras porque pudiera ser que hablando a veces emplee una o a veces otra
y entonces es para indicar que les estoy dando un sentido similar a todas ellas. Entonces hablemos ante todo de los evangelios. ¿Qué les voy a decir de los evangelios? En realidad muy poca cosa, pero muy grande, importantísima, definitiva. Por ejemplo, encontramos en los evangelios frases como estas. Dice San Juan, en el capítulo 13, dice, ámense como yo los he amado. Esa misma expresión aparece con la pequeña variante en el capítulo 15, el verso 12, y aparece también en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 7. Ámense como yo los he amado. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó. ¿Por qué les hablo de eso? Porque ahí Jesús, hablándonos del amor, que al fin y al cabo es como la acción fundamental del hombre, de la vida cristiana, para San Juan Eudes era el coronamiento de todo, entonces nos ponen como un parámetro para saber cómo nosotros tenemos que amarnos como Él nos amó. Él es el ejemplo del amor. De manera que nuestro amor debería ser como el que Cristo amó, como el que Cristo tuvo. Ámense como Él nos amó. Dice el Evangelio de San Mateo, o dice el mismo San Juan, si quieren primero, cuando habla del lavatorio de los pies. Dice Jesús, a ver, ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan. Capítulo 13 de San Juan. De manera que nos está ya hablando de dos acciones, amar y servir a los demás, y el modelo es Él. Dice San Mateo, sean mansos y humildes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. De manera que ahí de nuevo el Señor se pone como de modelo cómo debemos ser nosotros, así como todos ustedes, mansos y humildes de corazón. También leemos en San Mateo que Él se entregó, puso su vida, y así nosotros tenemos que servir y entregar nuestra vida al servicio de los demás. Esas cuatro expresiones las coloco como tomadas de los evangelios. Entonces hay que amarse como Él amó, uno. Hay que servir como Él sirvió, dos. Hay que ser manso y humilde de corazón como Él lo fue, tres. Y hay que entregar la vida como Él la entregó, cuatro. En las cartas, si pasamos a las cartas, encontramos un mensaje parecido, con otros matices. Por ejemplo, dice la carta a los romanos, acojan a los demás como Él los acogió a ustedes. De manera que es una forma de amor, una forma de servicio, una forma de manera de recibir a los demás, acoger a los demás. Y yo creo que esa palabra, lo mismo que las otras, por supuesto, tiene aplicaciones todos los días en nuestra vida. Ser capaces de acoger a los demás como Él nos acogió. O como dice la carta a los romanos, asemejarse, volvernos semejantes, ir adquiriendo la semejanza a Jesucristo Señor. El padre Rafael García Herreros, hablando precisamente de esa asemejanza, llevar la imagen de Jesucristo de que habla Romanos, escribe un cuento que se llamó en un tiempo Escultura Divina o Lecciones de Escultura. Está en la colección de los cuentos de él. En ese cuento de Lecciones de Escultura, el padre Rafael dice que en un seminario mayor, una vez llegó un joven a la habitación del rector. Cuando entró y el rector le preguntó
¿qué deseaba? Él dijo, padre, vengo a pedirle un servicio, que me cambie de habitación. Y el otro le dijo, ¿por qué? ¿Le molesta algo el vecindario, etcétera? Sí, me molesta, no quiero estar cercano a Gabriel, me parece que era el seminarista del cual querían alejarse. No quiero estar cerca a él. ¿Por qué? A mí me han dicho que Gabriel es muy buena persona, etcétera. ¿Qué le pasa? Sí, puede ser muy buena persona, pero me pasa un problema. Todas las noches, como a las 12, 1 de la noche, en ese seminario, el seminario era una construcción tal vez deficiente, no como las excelentes habitaciones que ustedes tienen. Entonces, se separaban unas habitaciones de otras por canceles de madera. Entonces, todas las noches yo veo luz, se enciende la luz hacia medianoche, 1 de la mañana, y Gabriel recibe una visita. Hola, qué curioso, ¿y eso qué pasa? Y dice, no, pues es que, ¿quién es el que lo visita? Yo, no sé, pero para mí me da la impresión que es como Cristo. Que Cristo está visitando a un compañero suyo a esas horas de la mañana. Sí, padre, y sobre todo lo que conversan y las acciones que realizan, pues a mí me quitan el sueño. ¿Y qué pasa? No, pues yo he visto, mirando por las endijas, que Gabriel se pone en cruz. Y entonces Jesús, que creo que es él, aunque yo no lo he visto sino de espaldas, saca un formón y saca un martillo y comienza a trabajar, pero en carne viva. Es decir, va trabajando es el cuerpo de Gabriel. Vi que el otro día le trabajó los labios. Que le trabajó los labios, sí. Y por cierto, dijo el rector, hombre, yo sí he notado que Gabriel tiene ahora, en estos días, como una sonrisa muy amable, muy especial. Claro, él le trabajaron los labios. Y también le trabajaron los ojos. Le trabajaron los ojos. Y le dijo, el que lo trabajaba, dijo, oiga, la semana entrante el trabajo va a ser bien complicado. Vamos a trabajar el corazón. Y habrá mucho material que ir quitando, mucha viruta va a tener que salir de ahí, pero el trabajo es ese, trabajar el corazón. Y entonces el rector le dijo, oiga, pero ¿y eso qué tiene? ¿Usted por qué pide cambio? Yo, padre, porque yo me muero de envidia, porque yo quisiera eso. Bueno, hicieron la investigación y en la lectura espiritual siguiente, el rector dijo, oiga, quiero decirles que se han inaugurado unas clases de escultura. Son clases de escultura divina. Consiste precisamente en ir tallando la persona en su carácter, en su temperamento, en sus facciones, en todo, de tal manera que cada día se vaya pareciendo más a Jesucristo. Y él les dijo, hay un libro que les puede servir profundamente para dejarse transformar a la imagen de Jesucristo. Y entonces, pero lo hablamos al final, él aconseja que lean el libro Vida y Reino de San Juan Eudes. El rector dice que quedan autorizadas en este seminario todas esas clases de escultura divina. Los evangelios nos dicen, hay que amar como amó Jesús. Nos dicen, hay que servir como sirvió Jesús. Nos dicen los evangelios, hay que entregarse a los demás, hay que ser manso y humilde de corazón como Jesús. Nos dice San Pablo, hay que ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Nos dice Colosenses, ustedes encuentran eso en Efesios, se encuentran en Colosenses y encuentran sobre todo en la primera carta de San Juan expresiones parecidas. Por ejemplo, dice,
perdónense como Cristo los perdonó. Por ejemplo, leemos que hay que vivir la vida de Cristo. Dice Gálatas 2:20, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Dice Filipenses, mi vivir es Cristo. De manera que es como un progreso permanente, de tal manera que podamos ir viviendo y actuando como Él actuó, como Él vivió. Hay que saber, dice San Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 2, en el capítulo 3, habla ampliamente del tema. Dice Juan, bueno, hay que dar la vida como Él la dio. No solo vivir, sino entregar la vida como Él la entregó. De manera que el modelo que los evangelios y las cartas nos plantean es vivir como Cristo. Esa idea, esa propuesta que hace el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no nos habla de Jesús, el Nuevo Testamento nos habla cómo Jesús puede vivir en nosotros. Es decir, el Nuevo Testamento te habla de ti para que tú aceptes a Jesús y vivas de Él. El Nuevo Testamento, cada que leemos la Biblia, pero los evangelios de manera especial y las cartas, es bueno, ¿qué me dice esto acerca de Cristo? ¿Y qué me dice esto acerca de cómo yo puedo vivir la vida de Cristo? De manera que lo que estoy tratando de decirles es que si ustedes, como estudian la Biblia, como leen la Biblia, y ojalá la lean con mucha frecuencia, pues no es por leerla, no es por tener una elemental erudición acerca de lo que escribieron unos autores sagrados, es por hacer de esa Biblia la escuela, sabiendo que en la Sagrada Escritura el libro es Jesucristo. De manera que ese es el texto fundamental que ustedes tienen que leer a Jesucristo y aprender a Jesucristo de memoria, y de tal manera aprenderse a Jesucristo, que sea Jesucristo el que viva en ustedes. Al principio de la fe cristiana, los primeros siglos del cristianismo, fue surgiendo un lema, y era Christianus alter Christus. El cristiano es otro Cristo. Y dice el padre Prat en los comentarios a San Pablo que cuando la Biblia habla del cristiano como otro Cristo, otro no significa otro diferente, es decir, un Cristo diferente, sino otro, un Cristo idéntico. Es decir, es Cristo, el cristiano es Cristo. Esa frase posiblemente ustedes la hayan oído o la oigan en el futuro aplicada al presbítero, diciendo sacerdos alter Christus, el sacerdote otro Cristo. Pero realmente, originalmente, la frase es Christianus alter Christus. El cristiano es otro Cristo. Por eso lleva su nombre, cristiano, Cristo. Bueno, podríamos seguir ampliando, pero yo sé que ustedes tienen tanto que hacer, y yo también. Entonces, pero el resumen de este primer lugar es la Biblia, el Evangelio, del cual Pastores Davo Bovis se nutre, pero es la fuente. El Evangelio, las cartas, te invitan a reproducir la imagen de Cristo Jesús, a vivir como Cristo Jesús, a ser otro Cristo, a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a acoger como Cristo, a servir como Cristo, a dar la vida como Cristo, a ser manso y humilde de corazón como Cristo. Es decir, de muchas maneras te va diciendo, te va insistiendo, te va dando puntadas acerca de cómo tu vida tiene que ser la vida de Cristo Jesús y cómo tú tienes que llegar a repetir como San Pablo, bueno, vivo en Cristo, mi vida es Cristo. O como dice la carta a los Gálatas,
en 3:19 tal vez. Dice, oiga, dice San Pablo a los Gálatas, es que yo los amo y estoy ansioso de ver cómo ustedes se vuelven imagen de Cristo Jesús. La liturgia. Quiero hablar de hacer alusión a 3 sacramentos. El primero, que nos hace imágenes de Cristo, que nos transforma en Cristo, que nos hace conformes a Jesucristo el Señor, que nos convierte en otros Cristos, es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, por la gracia del Espíritu Santo, nos relaciona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero al relacionarnos con Dios Padre, nos hace hijos del Padre. Y lo somos, como dice San Juan en la primera del capítulo 3. Nos llamamos hijos y lo somos. En eso comenzamos a parecernos a Jesús. Él es el Hijo y nosotros llegamos a ser hijos. Entonces nuestro primer parecido es hacernos hijos, como Él es Hijo. Y sentirnos amados por ese Padre como Él fue amado. El sacramento del bautismo nos transforma, nos convierte en el Hijo. Es decir, nos relaciona con el Hijo, nos hace hermanos de ese Hijo, nos hace salvados por ese Hijo, nos hace parecidos a ese Hijo, imprime en nosotros un carácter de hijos. Y por supuesto, nos da el espíritu que tiene el Padre y que tiene el Hijo. De manera que el primer parecido, la primera configuración con Jesús es porque nos hace renacer, nos regenera, es decir, nos da una vida nueva y en esa vida, como miembros de esa familia, tenemos los rasgos que tienen los hijos de esa familia. Tenemos los rasgos de Cristo, nos asemejamos a Cristo, se nota el espíritu de familia, se debe notar el espíritu de familia. Si Él es el hermano mayor, de alguna manera las facciones de Él deben reproducirse en la vida nuestra, de manera que su manera de actuar, sus virtudes, de alguna manera nosotros tenemos que hacerles eco. El sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo nos hace cristianos. También lo refuerza el sacramento de la confirmación. Por eso, al terminar la ceremonia en el rito actual de ceremonia de bautismo, cuando no es un adulto, se unge con crisma en la cabeza del bautizado y se le dice que para que se haga semejante a Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. De manera que por el sacramento bautismal, todos nosotros adquirimos un parecido a Jesús, que es sacerdote. Es decir, Jesucristo que ora al Padre y que le ofrece su cuerpo como sacrificio espiritual, que dice Romanos, al Padre del cielo. Nosotros formamos parte de un pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, sacerdocio santo, pueblo sacerdotal, que hemos cantado y que dice San Pedro. Por el bautismo somos semejantes a Jesucristo, quedamos marcados. El carácter que se nos imprime es el sello de Jesús. Dice San Pablo en Romanos al comenzar, estamos llamados a ser de Jesucristo. San Agustín decía, soy de Cristo, vivo en Cristo. De manera que tiene que haber una asimilación como consecuencia lógica de haber sido bautizados todos nosotros. Jesucristo sacerdote que ora al Padre, nosotros también, nosotros que le ofrecemos al Padre sacrificios espirituales,
ofreced vuestros cuerpos, cantando las palabras de Pablo. Además de eso, nos asemejamos a Jesucristo profeta, es decir, hablamos del mensaje de Dios, podemos comunicar a los demás que Dios nos ama, que Él nos salva, que Él nos promete una nueva vida, que nos resucita, etc. De manera que somos profetas, pertenecemos al pueblo profético y por supuesto también al pueblo real, es decir, somos reyes, somos príncipes de raza electa, tenemos sangre azul, sangre de reyes, claro que tenemos sangre azul, hijos del rey, y el hermano mayor, rey de reyes y señor de señores, como tiene escrito en sus piernas, según dice el Apocalipsis. De manera que somos de esa raza. Y para eso nos ungieron, y a cada niño, así sea pequeñito, que se bautiza, se le unge con el crisma para que te asemejes a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Eso es el sacramento del bautismo. El sacramento de la confirmación confirma esos sellos, esa elección, ese llamado que nos hace. Y de una manera especial, además de asemejarnos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, nos asemeja a Cristo testigo, a Jesucristo mártir. El primer mártir del Nuevo Testamento es Jesús. Murió para dar testimonio de la verdad. Ustedes saben que mártir significa testigo. Entonces Jesús fue testigo de la verdad y el Apocalipsis lo describe como el testigo fiel y veraz. De manera que testigo, y Él quiere que nosotros seamos testigos. Dice Hechos Apostólicos en 1:8, quédense en Jerusalén, van a ser bautizados con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando reciban el poder de lo alto, serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nos parecemos a Cristo, testigo de Dios. Somos testigos por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ustedes lo recuerdan, lo llamaban en la antigüedad el entrenador de testigos. Entonces, ¿cómo damos testimonio? Pues por la fuerza del Espíritu Santo. Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Nosotros no podemos callar, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, dicen Pedro y Juan allá cuando los juzgan la primera vez que los aprehenden. Nosotros estamos como confirmados, como bautizados también, pero como confirmados adquirimos esa dimensión social. Como bautizados podemos orarle al Padre, podemos vencer la tentación, podemos hablar o pensar en Jesucristo. Como confirmados tenemos que dar ese testimonio ante los demás, es decir, tenemos que invitar a los otros a orar, tenemos nosotros que ser testigos de los demás, ante todo de la resurrección de Jesús. Como confirmados nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar testimonio de vida, no solo de palabra, sino de vida y de sangre. Como confirmados nosotros tenemos que vencer el mal, somos soldados. Lo que decían los antiguos del sacramento de la confirmación, San Buenaventura lo llama el sacramentum pugne, el sacramento de la lucha, el sacramento de la pugna, el sacramento de la batalla. Entonces, nosotros somos miles Christi, somos soldados de Jesucristo, por la confirmación. Y en tercer lugar, por el orden sacerdotal, por la ordenación. Ahora el próximo, del sábado, del jueves en 8 días creo, es la ordenación de dos de ustedes, que no están aquí ahora, Higirio y Juan Pablo Mantilla, que reciben el diaconado y comienzan, pues es a través de la ordenación, reciben una potestad sagrada que les permite hablar de Jesucristo con un título especial, que les permite
vivir de Jesucristo, para eso es decir, llenarse del Espíritu de Jesucristo para prestar un servicio concreto de las mesas de la palabra en la iglesia. El sacramento del orden entonces nos configura y precisamente Davo Bovis, pastores, Davo Bovis es el que va a repetir eso después con una fuerza especial. Pero no es sino una aplicación de lo que ya se fundamenta, primero, como les dije, en los evangelios, segundo, en las cartas, tercero, lo que vive la iglesia en la liturgia. Ustedes saben lo que la iglesia vive, es lo que la iglesia cree. Hay la fórmula antigua que decía en latín, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. La ley de creer es la que se expresa en la oración, es la ley que orienta la plegaria y es la ley que orienta la vida, lex vivendi. Entonces, si en el Evangelio nos dicen, oiga, tiene que actuar como Cristo, si San Pablo dice, tienen que ser conformes a la imagen de Cristo Jesús, si la liturgia lo que dice es la ley del creer, la ley del orar, es por el bautismo usted se hizo semejante a Cristo Jesús, y después por la confirmación, esa semejanza a Cristo Jesús se delineó de una manera con una dimensión social, y después por el sacramento del orden, usted está llamado a configurarse más con Cristo Jesús, pues esa es la ley de la iglesia, esa es la vida de la iglesia, esa es la práctica que hay en la iglesia católica. Nada que les dije, primero los evangelios, segundo las cartas, después les dije la liturgia, la celebración sacramental. Llegamos luego, en tercer lugar, a el magisterio de la iglesia. Pues lo que la iglesia ha vivido en su liturgia, lo que ha leído de los evangelios, es lo que la iglesia comunica. Y podríamos hacer alusión más relacionada con la vida de ustedes a dos documentos, donde se nos invita a configurarnos, a convertirnos, a transformarnos, a ser semejantes, a llevar la imagen, al acabamiento, como dice Juan Eudes, del parecido con Jesús. Y esos dos documentos son, primero, Presbyterorum Ordinis del Vaticano II. Presbyterorum Ordinis es el decreto sobre la vida y formación sobre la formación al presbiterado, sobre el documento de Vaticano II que hace alusión directa a la etapa de vida que ustedes están viviendo. Por supuesto que ese documento no lo es todo para ustedes, porque ustedes tienen también que ir estudiando cómo es la formación o el decreto sobre el presbiterio. Ustedes no tienen vocación de ser seminaristas, ustedes tienen vocación de ser presbíteros. Ser seminaristas es una etapa transitoria hasta que se llega al presbiterado. Pero el Señor no los llamó, salvo que alguno se muriera en el transcurso, el Señor no los llamó a realizarse en la vida como seminaristas, sino como presbíteros, y para eso se preparan. Presbyterorum Ordinis va desde el punto de vista de presbítero a implicar esa transformación como con Jesucristo. Pero Optatantos Ius es el documento que se refiere a ustedes, es el que va preparando y el que va indicando cómo hay que irse transformando, cómo hay que irse configurándose, cómo hay que irse convirtiéndose en Jesucristo. Y Pastores Davo Bovis, la exhortación apostólica que publicó el Papa en 1992, Papa Juan Pablo II, como resultado del sínodo de obispos que había tenido lugar en 1990, ahí insiste en estos números que estoy tratando de comentarles, 21, 22, 23, sobre la transformación en Cristo. Y si leemos el número 21,
comienza precisamente con esas palabras. Dice, mediante la consagración sacramental, sacramento del orden, el sacerdote se configura con Jesucristo. Pero ya estábamos configurados con Jesucristo por el bautismo. Ya estábamos configurados con Jesucristo por la confirmación. ¿Qué le añade esta configuración con Jesucristo por el orden? Entonces, por ejemplo, por el bautismo nos parecíamos ya a Jesucristo porque éramos hijos del Padre. Por el bautismo nos parecíamos ya a Jesucristo porque nos volvimos morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en nosotros. Eso lo hicimos por el bautismo. Por la confirmación nos configuramos con Jesucristo como testigos del mensaje de vida, de la resurrección, del amor de Dios, del mundo nuevo y todas las consecuencias que ustedes quieran sacar. Entonces, ¿qué le añade la ordenación presbiteral a ese parecerse a Jesucristo? Como si el artista divino de que les hablé ahora, pues hiciera unas nuevas facciones que configuran con otros aspectos del ser del Señor Jesús. ¿Y cuáles? Pues aquí Presbyterorum Ordinis nos dice, en primer lugar, usted se configura con Jesucristo como cabeza de la iglesia. Pero no hay que pensar necesariamente un gran cuerpo, que a eso da la comparación, donde Él es la cabeza, sino cabeza es también jefe, cabeza es el primero, cabeza es el que orienta la marcha. Y así como la cabeza orienta la marcha del cuerpo y los miembros siguen la vida, pues también en el caso, Él como jefe y todos los demás. Por eso dice cabeza, pero dice también pastor. Y es la palabra que prefiere el documento porque está hablando en pastores, dabo vobis, les daré pastores, es el oficio que está privilegiando el Papa Juan Pablo. Pero como jefe o como cabeza pues y como pastor tienen un oficio parecido al de un jefe, entonces inmediatamente dice y como siervo. Es decir, no es como jefe para mandar, sino que es como jefe para servir. En muchos hogares en estos días precisamente hablaban de un hombre que había matado a la esposa y en las palabras que dejaron por ahí o en las palabras que apareció, decía, tú eres mi mujer, yo soy el que mando. Algo así fue las palabras que reprodujo la prensa, era lo que habían dejado. No, aquí es, yo soy la cabeza, yo soy el que sirvo. Yo soy el que sirvo. Y ya al principio les cité lo que dice San Juan, entonces ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. O como dice San Mateo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. De manera que lo que está insistiendo acá es, claro, nos identifica a ese aspecto de Jesucristo como cabeza, nos identifica el sacramento del orden, distinto de como lo habían hecho el bautismo y la confirmación, a ese aspecto de Jesucristo como pastor, pero dándole a ese oficio, a ese pastoreo y a ese oficio de cabeza, a esa jefatura, el sentido de servidor. Casi todas las cartas de Pablo, varias por lo menos, y las católicas, comienzan diciendo, Pablo, servidor de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Juan, Pedro, Judas, servidores de Jesucristo. Lo que caracteriza es el servicio. Aquí en el Minuto de Dios, en alguna entrevista hecha al padre Rafael, él terminaba diciendo que ninguno o que nadie se quede sin servir. Pero eso es por la vocación laical normal de cualquiera del Minuto de Dios. Aquí el servicio adquiere unas connotaciones de parecido a Jesucristo en el servicio de la palabra
en el servicio de los sacramentos y en el servicio a la comunidad cristiana. Entonces, como si fuera poco, para no dejar la duda de que la configuración como cabeza no es para quien manda, sino quien sirve, el pastor Edda Bois añade otra connotación, otro parecido a Jesucristo: esposo. Ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se compara, Dios Padre, se compara a un esposo que ama profundamente a su esposa, así como Él ama a su pueblo de Israel. Cuando Jesús viene, todo lo que se había dicho de Dios como esposo de la humanidad, se le aplica a Jesús como esposo de la iglesia. Como dice Efesios, se entregó por ella para hacerla santa, inmaculada en su presencia, en el amor. O como dice el Apocalipsis, que ve bajar a la nueva Jerusalén como una novia que viene para las bodas, hablando de la iglesia. Bueno, así dice el obispo, es esposo de su iglesia diocesana, y a ese oficio esponsal es al que se configura el presbítero para indicar el servicio y el amor con el cual debe servir a su comunidad parroquial. Y esa vinculación amorosa del esposo con la esposa, figurada en Cristo y en la iglesia, sacramento grande es este, como dice Efesios, se urge aquí diciendo la caridad pastoral. La caridad pastoral es lo que es el afecto que debe vincular al presbítero con la obra en que trabaja. Entonces es el presbítero que se dedica en una parroquia no solo a predicar la palabra y a celebrar la Eucaristía, sino a servir la comunidad. Y ese sería el gran afecto pastoral que todos nosotros deberíamos tener de acuerdo a ese carácter, a ese sello, a ese sello, esas arras que nos imprime Dios por su Espíritu en el sacramento del orden. De manera que si a ustedes les toca en el futuro dedicarse al ministerio parroquial, oiga, háganlo con amor. Y si a ustedes les corresponde trabajar como profesores en algunas aulas universitarias, póngale todo el entusiasmo. Y si el servicio que a ustedes les pide la iglesia es dedicarse al servicio especial de las comunidades pobres, pues pobre se hizo Jesucristo y pobres tenemos que ser nosotros, y esa es la dedicación a ellos, es la caridad pastoral con la cual tenemos que actuar a partir del sacramento del orden sacerdotal. Hasta ahora les he dicho 3 cosas, creo. Primero, les di una lista de palabras que son todas equivalentes: configuración, conformación, conversión, semejanza, imitación, porque hasta imitación, que fue la palabra que se usó antes y que tuvo sobrerecimiento cuando se escribió la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, pero que después fue desechada por Lutero, que cómo vamos a imitar, que nosotros no podemos ser imitadores a la letra de Jesucristo. Pero es que Pablo lo dice: sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Eso lo leemos en la primera carta a los Corintios y lo leemos en Tesalonicenses. Entonces, sean mis imitadores, procuremos imitar, imítenme a mí, dice San Pablo, que me parece supremamente audaz, porque un hombre que le diga a otro, quiere salvarse, imíteme a mí. Se requiere realmente ser un hombre audaz, pero estar convencido de que lo que hace, lo hace por Jesús. Se hizo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Por supuesto que Jesús mismo favorece que nosotros nos consideremos semejantes a Él, porque dice, hablando de los pobres, cuando me dieron un vaso de agua, fue a mí al que lo dieron. Cuando le dieron un pan al hambriento, y cuando acogieron al peregrino, y cuando visitaron al enfermo, o cuando fueron donde el prisionero, fue a mí, fue conmigo.
con quien lo hicieron, dice San Mateo 25. Pero también leemos en San Lucas que dice, hablando de los niños, el que acoge a uno de estos pequeñitos, en nombre mío es a mí al que me acoge. Y los apóstoles van, como leemos en la 2 Corintios en 5:10, van como embajadores. Embajadores. Dice San Pablo, soy embajador de Cristo Jesús, en su nombre les estoy rogando, déjense reconciliar. El embajador es cubierto con la autoridad de aquel a quien representa. Aquí, por ejemplo, en Colombia, llega un embajador de otro país, es como si llegara el presidente, es como si llegara, una representación oficial del país. Nosotros somos así con respecto de Jesús. Yo recuerdo una vez que fui de aquí a Bucaramanga y en el avión iba un señor, llamado Marlon Carey, bueno, y me estuvo hablando muy amablemente todo el tiempo, me imagino que era evangélico. Estuvimos charlando y cuando llegamos a Bucaramanga, él me dijo, padre, ¿cómo se va para la ciudad? Y espero que vengan a buscarme. Porque si no yo lo llevo. Y lo llevo ahí abajo. Y más aún, si usted en estos días que está aquí en Bucaramanga no tiene cómo movilizarse, llámeme que yo le consigo un vehículo. Bueno, yo le agradecí, entonces me dijo, tenga mi teléfono, y me dio la tarjeta. Y en la tarjeta estaba fulano de tal, y debajo ponía embajador de Jesucristo. Embajador. Es decir, estamos invitados a de tal manera a identificarnos con él, que los que nos vean dicen, este es el representante de. Eso se suele decir de los sacerdotes, representantes de Cristo. Por eso yo de vez en cuando la gente viene aquí a pedirme de trabajo, digo, oiga, le ofrezco trabajo en el cuerpo diplomático. ¿No le gustaría ser embajador de Jesucristo? Claro, lleve el mensaje, comunique el mensaje, hágase representante del Señor Jesús. Bueno, entonces les he hablado, primero, de las palabras, segundo, de todas las veces que el Evangelio dice, hagamos como Él lo hizo, hagamos como Él. Y luego de lo que dice San Pablo, hagamos como Él, seamos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Aludo rápidamente al magisterio de la Iglesia, sobre todo en Optatan Tosius y en Pastores Dabo Vobis, y finalmente les digo, pero es que eso es el lenguaje eudístico, es que eso es lo que dice Juan Eudes, es que configurarse con Cristo es el programa, lo tenía Beril ya, que decía, préstenle a él los ojos, la lengua, las manos, es decir, las funciones que ejercen para que se hagan miembros de su cuerpo. Pero San Juan Eudes toma, sobre todo en Vida y Reino, como programa el formar a Cristo. Les doy dos referencias que les pueden servir. En el tomo 12 de las obras completas, en la palabra vida cristiana, dice así, en el índice, como referencias, dice, la vida cristiana es la continuación y el Achabemá dice como el acabamiento, es decir, la perfección, la culminación en nosotros de la vida de Jesús. Y da sobre todo citas de Vida y Reino. En efecto, los cristianos forman un cuerpo del que Jesús es la cabeza. Y hay citas del tomo primero, del tomo segundo y del tomo noveno. Y después un primer apartado que dice, conformidad con Jesús. Ya les dije que conformidad es una de las palabras sinónimas. Entonces dice, en conformidad con Jesús, debemos llegar a ser conformes a Jesucristo. Después dice, y pues están las citas de tomo 1, 9 y 10. En esto se hace teniendo los sentimientos. Recuerden que esa es una bella palabra que está en Filipenses 2:5, cuando dice, ojalá tengan los sentimientos de Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, no dudó en abajarse, en tomar la condición de siervo
y bueno, todo lo que dice, y por eso llegó hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. La fe es el primer, bueno, entonces habla de los 4 fundamentos que habla Juan Eudes, y después dice, la imagen de Jesús se perfecciona por la participación en sus estados y misterios. Y sigue hablando de la oblación, de la unión, etc. Bueno, de una manera especial, eso está en Vida y Reino. La mayoría de las citas que encuentran ahí en el tomo 12 está en Vida y Reino de Jesús. Hay varias traducciones de Vida y Reino, pero quiero subrayar la de Carlos Triana. No tanto la traducción en sí misma, que puede que la de Hipólito Arias sea más inspirada, etcétera, pero porque es que Carlos le pone de título, en vez de poner Vida y Reino, pone formar a Jesús en nosotros. Y cambia todos los títulos de los capítulos que puso Juan Eudes. Carlos los transforma porque él tiene esa idea de que lo importante es formar a Jesús. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, el primer capítulo, ser cristiano consiste en formar a Jesús en nosotros. Segundo capítulo, para formar a Jesús en nosotros debemos continuar y completar los fundamentos de su vida. Tercer capítulo, para formar a Jesús en nosotros debemos continuar y completar su vida. Cuarto capítulo, para formar a Jesús en nosotros debemos continuar y completar sus virtudes. Quinto capítulo, para formar a Jesús en nosotros debemos continuar y completar sus estados y misterios. Sexto capítulo, para formar a Jesús en nosotros debemos aprender de María, la primera en formarle en sí misma. 7. Para formar a Jesús en nosotros debemos tener devoción a los santos. 8. Para formar a Jesús en nosotros debemos realizar algunos ejercicios de piedad. Esos son los 8. Lo que me interesa subrayar es cómo él quiso darle a Vida y Reino de Jesús el sentido de que la formación de Jesús era viviendo lo que Juan Eudes explicó en su libro. Porque ustedes pueden saber que por el bautismo nosotros nos configuramos con Jesús porque somos hijos del Padre, porque somos templos del Espíritu, porque pertenecemos al cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Que por la confirmación nosotros nos configuramos con Jesús, sacerdote, profeta y rey y testigos. Que por el orden nos configuramos con Jesús, que es pastor, que es cabeza, que es esposo de la iglesia y que es siervo. Pero aquí dice, ¿y cómo? ¿Cómo se configura usted con Jesús? Sí, el Señor dice allá, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero apréndalo. ¿En qué escuela se matricula para llegar a hacerlo? Colosenses dice, perdonen como Cristo los perdonó. Romanos dice, acójanse como Cristo los acogió. San Juan dice, amen como Cristo los amó, y también Efesios. Primera de San Juan dice, vivan como vivió Jesucristo. San Mateo dice, no vinieron a servir sino a ser servidos, no a ser servidos sino a servir como Jesús. Pero ¿y cómo lo hago? Entonces lo que pretende la escuela de espiritualidad eudista es decirte el cómo. Ustedes saben que en el mundo moderno, medio técnico, el cómo es una cosa muy importante. Pues en la universidad y en todas partes, el how, eso está por todas partes. Claro, yo recuerdo por allá hace muchos años en México, en Ciudad del Paso, que habían hecho un barrio popular para pepenadores, para buscadores de basura, pero tenían una casa y era la casa del cómo, y era cómo usted puede salir de su indigencia, cómo usted puede superar sus dificultades, y aquí le damos caminos de solución.
Aquí lo que Juan Eudes nos da es, oiga, ¿quiere usted asemejarse a Jesucristo? Cabeza, a Jesucristo pastor, a Jesucristo esposo. Ahí Pastores Davo dice caridad pastoral, es decir, ame. Pero aquí te dice, ¿cómo hace usted para que Jesús realmente sea el dueño de sus sentimientos, de sus palabras, de sus actitudes? La respuesta la van teniendo ustedes a medida que lean y estudien, pero sobre todo que lean el Evangelio, que lean las cartas de Pablo, o que, como les conté del cuento del padre García Herreros, Escultura Divina, o que le pidan a él que sea él el que talle en sus cuerpos la figura de Cristo Pastor. Hay que, como decía, como termina el cuento de García Herreros, quedan autorizadas las clases de escultura divina. Pero el manual es este. Me imagino que al ir viviendo en la provincia Minuto de Dios, va encontrando unos caminos y recorrerlos tranquilamente, pero efectivamente, y coronarlos, esa sería la asimilación o el camino concreto que nos pide el Evangelio. Por ejemplo, en el Minuto de Dios, la intuición primera del padre Rafael fue servir a los otros hijos de Dios para que pudieran vivir de acuerdo a su dignidad. Dignidad de hijos de Dios, dignidad de ciudadanos de Colombia. Entonces, por eso comenzó a construir viviendas para familias de menores recursos. A partir de eso, la obra del Minuto de Dios se fue acrecentando, y entonces, como en este barrio, que en ese momento estaba totalmente aislado de Bogotá, porque Bogotá por acá se terminaba arriba de Entre Ríos, en la escuela militar, de ahí para acá no había absolutamente nada, porque de aquí para allá tampoco, hasta la calle 68, tampoco se encontraba nada, porque estos otros barrios del occidente tampoco existían. Entonces, como esto estaba aislado, y una de las condiciones para tener vivienda aquí era que la familia tuviera hijos numerosos, entonces al poco tiempo de tener ya 6, 8, 10, 15, 20 casas, había un ejército de niños. Entonces hubo que crear una escuela. Y así nació toda la obra educativa. Pero como esto estaba aislado de lo demás, entonces las señoras no podían salir, tenían que quedarse cuidando de la casa, no había transporte. Entonces hubo que crear talleres de trabajo. Y hubo que crear puestos de salud, por la necesidad de atender las urgencias fundamentales de la población. Pero eso marcó el servicio en determinadas líneas a las clases menos pudientes. Ustedes aquí no vinieron, me parece a mí, para tener una vida de lujo, porque para eso podrían ir a otras entidades que les ofrecen un servicio sacerdotal con clases más pudientes, con estratos de población de mejor numeración. Entonces, aquí tienen que aprender a vivir con pobres, con clase popular. Aquí no pueden tener, como decía el Papa Francisco, no les dé miedo de oler a oveja. Si son pastores, pues un pastor tiene que vivir en un rebaño. Entonces, yo creo que esa es una característica que el Minuto de Dios ofrecería. Creo que es bien distinto, por ejemplo, en ese sentido, la posibilidad de los eudistas aquí que a los que todavía quedan en Canadá. O, por ejemplo, los de Francia. Es cierto que en Francia ha habido algunos, creo que alguno de los supervivientes es Michel Menot, que quisieron vincularse a lo que Francia llamó la misión obrera, sacerdotes que se comprometían en el trabajo en fábricas y demás para poder ser fermento de evangelización dentro de su ambiente. Pero es distinto.
No sé en qué se parecerá esto a África. Están en eso, pero están pensando en la universidad de todas maneras. Bueno, entonces creo que ese es un camino que marcaría a los eudistas del minuto, como un énfasis especial que tal vez no tienen que tenerlo los demás. Aquí surgió la renovación carismática. Surgió acá y ha caracterizado, y precisamente el origen primero de las casas comunitarias donde ustedes ahora viven fue precisamente grupos carismáticos de oración. No necesariamente los eudistas de Francia, o tal vez los de Filipinas, o quizás los de, no sé, de cualquier otro país, tengan que tener esa característica especial. Pero yo sí creo que esa característica, esa corriente, ese pertenecer a esa corriente espiritual, es característica de los eudistas que viven en el minuto de Dios. Y por eso, si alguno de ustedes encuentra una gran dificultad en manifestarse con todas las expresiones de la renovación, bueno, puede que no todas las necesiten, pero reconocer la primacía del Espíritu, que por otra parte el Espíritu para Juan Eudes es el corazón de Jesucristo. De manera que reconocer esa dimensión es algo bien importante, que ojalá todos la vayan haciendo, lo vayan consiguiendo. Creo que como tercer punto, el hecho de que la universidad se haya ido como redescubriendo todos los días y haya ido progresando, porque pues eso es un progreso a ojos vistas, el hecho de que en la actualidad se diga que tenemos 102.000, 103.000 alumnos entre virtual y presencial. Esa es una cantidad grande, eso equivale a 5 o 6 parroquias de otro lugar, máxime si le agregan los muchachos del colegio. Entonces una pastoral juvenil y una pastoral universitaria creo que podrían ser un desafío para muchos de ustedes, con tal de que realmente le pongamos espíritu. Ese podría ser tal vez un tercer aspecto. Todos los otros aspectos, de una u otra manera, creo que los viven los otros padres de las otras provincias, pero tal vez énfasis fundamentales de estos podrían ser el servicio a los pobres, la vivencia espiritual carismática y la pastoral universitaria. Es posible que haya otros, pero me parece que de momento esos tres son como los más globales. El elemento básico de la renovación carismática, y el que tal vez ustedes podrían trabajar, es que el configurador es el Espíritu. De manera que suplicar al Espíritu, estar en un énfasis de súplica, de petición a la presencia del Espíritu de Dios, Él verá lo que hace. Sí, nosotros no somos los que le trazamos el reglamento al Espíritu Santo, ni le ponemos los carriles a través de los cuales Él pueda conducir su vehículo. Pero nosotros sí queremos que Él venga. Y por supuesto que la presencia del Espíritu de Jesús, Jesús quiso comunicar, soplar desde lo íntimo de su ser todo lo que tenía en el alma, y lo sopló, y primero en la Pascua decían reciban Espíritu, y luego desde el cielo fue se le fue la mano y lanzó un huracán, entonces sopló un viento fuerte. Entonces yo creo que es eso, es decir, estar pendientes de esa acción del Espíritu. Eso me parece que es plenamente eudista. Dice San Juan Eudes al final de Vida y Reino de Jesús: bautízame, Señor, con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu precursor. Es decir, destruye en mí el pecado y abrázame en tu amor. Y dice también Juan Eudes: la práctica de las prácticas, la devoción de las devociones, es no tener apego a ninguna práctica ni a ninguna devoción, sino entregarse al Espíritu de Dios para que Él haga en nosotros lo que quiera. De manera que yo creo que ahí habría como lo fundamental de la renovación, porque cuando dice Unitatis Redintegratio del Vaticano II
que toda renovación en la iglesia consiste en un aumento de fidelidad a la propia vocación. Entonces, la propia vocación nuestra es esta que acabo de decir, es renovarnos en el espíritu, es servir a los jóvenes, es servir a los pobres, es vivir de acuerdo al amor de Jesucristo en nosotros, es dejarnos configurar con Jesucristo, es tener un amor especial a Jesús y María, es fundamentarnos en la fe, en la gracia, en la voluntad, etc. Entonces, pues eso sería lo que tenemos, lo que esperamos que el Espíritu renueve en cada uno de nosotros. Hay que estar atento para dónde va soplando el viento, para no echar una cometa que uno comienza a elevar y la pone en dirección contraria, pues el viento le da 4 vueltas y la tumba, pero si la pone donde va el viento, la cometa toma vuelo, pide carretel, como dice la canción. De manera que, claro, yo creo que es algo para nosotros eso, es mirando para dónde va el viento. Y entonces, hombre, ciertamente nosotros hoy no podemos hacer lo que hizo San Juan Eudes en el siglo XVII. Eso es un sueño utópico. Aquí la provincia dirigió mucho tiempo seminarios mayores. Con el respeto a los padres que todavía trabajan en seminarios mayores, el espíritu, las circunstancias, Dios, como ustedes quieran, nos hizo que en Colombia no tuviéramos ningún seminario mayor diocesano. Tuvimos Cartagena, tuvimos Barranquilla, 2, tuvimos Santa Marta, 3, tuvimos Ocaña, 4, tuvimos Montería, 5, tuvimos Santa Fe de Antioquia, 6, tuvimos Apartadó, 7, tuvimos Santa Rosa de Osos, 8, tuvimos Jericó, 9, tuvimos Cali, 10, tuvimos Pasto, 11, tuvimos Bucaramanga, 12, el padre Acevedo fue rector en Cúcuta, 13, tuvimos un tiempo, ya está contado, Apartadó, 13, tuvimos un tiempito Villavicencio, 14, tuvimos operación de adultos en Pereira, 15, hoy no tenemos ni uno. No se trata de que vamos a recuperar los 15, tenemos que adaptarnos a unas circunstancias nuevas. Yo podría decir que en este año último, por ejemplo, el señor obispo de Gativá me invitó el año pasado, en enero, a predicar los retiros al clero. El señor obispo de Zipaquirá me invitó que fuera a hablarle a todos los arciprestes de lo que era la renovación carismática. El señor obispo de Soacha me invitó a que hablara con todos los sacerdotes acerca de los carismas. Mañana me invitó el señor obispo de Yopal a que fuera allá a Yopal a presidir la vigilia de Pentecostés. El viernes pasado estuve en la vigilia y el señor arzobispo de Villavicencio estuvo allá acompañándonos y nos habló y dijo que estaba anticipándose a lo que el Papa iba a hacer 2 días más tarde. El señor obispo de Santa Rosa me invitó a que en enero próximo le predicara los retiros a los sacerdotes. Y así, es decir, hay un montón de manifestaciones parecidas, de manera que yo creo que no hay que tener miedo, sino ser uno y dar lo que pueda. Y la iglesia pide servicios, y si te piden un servicio, pues préstalo, y si no te piden servicio, quédate tranquilo. Un carisma es ser como Cristo profeta. Y Alberto Linero descubrió que trabajando en Caracol y publicando El Man está vivo, prestaba un gran servicio en Colombia. Seguramente que los otros eudistas no van a dirigir revistas como la de Alberto, o tal vez no van a tener la posibilidad de presencia en un canal nacional, pero todos lo hacemos a través de Alberto. San Agustín decía que no todos los dedos de la mano tienen que ponerse anillo, pero uno que se ponga honra todo el cuerpo. Entonces, pues es eso, es decir, los carismas, no es que todos tengan carisma de sanación, pero si uno lo tiene, pues qué bueno que él lo ejerza para que el Señor bendiga a su pueblo, aunque no todos lo hagan, pero todos lo pueden apoyar en la oración. ¿Qué tal que aquí todos, dice la Escritura, que aspirar a ser obispo es una cosa buena, pero espero que no todos ustedes aspiren a ser obispos y por lo menos que no a todos los nombren, porque si
Claro, porque ¿qué tal aquí? Monseñor, ¿cómo está? Bien, Monseñor. ¿Y usted, Monseñor? Yo muy bien, Monseñor. Gracias, Monseñor. Hasta luego, Monseñor. Dios lo bendiga, Monseñor. No, tampoco. Con uno basta. En la misma medida en que haya unión, la unión la hace el Espíritu Santo. Usted sabe que la iglesia la llamamos la unidad del Espíritu Santo. Todas las oraciones decimos, como en la doxología grande de la misa, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en medio de nosotros, que somos la unidad que hizo el Espíritu Santo, te damos todo el honor y toda la gloria. Todas las oraciones de la iglesia terminan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. ¿Dónde vive y reina Jesucristo? En la unidad del Espíritu Santo, es decir, entre nosotros, sobre nosotros, vive y reina Jesucristo. Entonces, si nos llenamos del Espíritu, el Espíritu es de unión. El Espíritu es doctorado en unión. Es por lo menos magíster, en unión. Entonces, si tenemos Espíritu Santo, tenemos unión. Y si tenemos unión, damos un testimonio de la comunidad unida, en las líneas que tú mismo insinuas. ¿Cómo un eudista puede realizar eso? Primero, creo, pidiéndole al Espíritu, para que sea el Espíritu el que nos haga instrumentos. Hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, como dice la oración de San Francisco. Entonces, saber que somos herramientas de algo mayor. Segundo, para eso está la comunidad y está también la orientación de los que la comunidad orientan. Porque pues cada uno de nosotros puede tener sus ideas, a veces muy brillantes, pero para que sean efectivas se requiere coordinar. Entonces yo creo que integrarse en comunidad es una cosa importante y no únicamente hacerse defensor de sus propias ideas, sino compartirlas con otros. Que yo solo